Bueno, ya se lo comentaba más temprano, el día de hoy en su conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que enviará como representante de México ante la OMS a Hugo López-Gatell. Sí, Hugo López-Gatell, él quien encabezó la política de salud en tiempos de la pandemia en México, y vamos a hablar sobre ello. Por cierto, un nombramiento polémico que se junta al de Juan Ferrer, ex titular del INSABI, quien se va a París como embajador ante la UNESCO. Pero vamos a hablar de ello con Javier Tello, analista en políticas de salud y autor del libro La tragedia del desabasto. ¿Cómo estás, querido Javier? Pascal, muy buenos días, ¿cómo estás? Gusto escucharte de nuevo. Bueno, ¿qué te parece este nombramiento de Hugo López-Gatell? Bueno, independientemente de todo lo que sucedió en los últimos 2 días, y si quieres al rato lo comentamos, de entrada, bueno, es un nombramiento completamente fuera de lugar. Tenemos a una persona a todas luces incompetente y que encabezó estos fallidos esfuerzos mexicanos contra la pandemia. Y no lo digo yo, los reportes de analistas internacionales han demostrado cómo México tuvo una de las peores mortalidades a nivel mundial durante la pandemia y que la mayor parte de las decisiones estuvieron tomadas de manera vertical, sin ningún sustento científico ni nada por el estilo. Es una persona que además, después de haber sido nombrada vocero, se casi autonombró zar de la pandemia y empezó a tomarse una serie de atribuciones en la Secretaría de Salud que bueno, hay que decirlo, marcaron las políticas que tenemos el día de hoy. Número uno, el ser tan reticente en la compra y adquisición de vacunas, ¿no? Dos, el estar impulsando una nueva estructura que prácticamente dejó jugando malabarismos a la Secretaría de Salud hasta bien entrado este gobierno, ¿no? Es una persona que no tiene nada que hacer en una representación de ese nivel. Dicho sea todo esto, bueno, tampoco es que vaya a cambiar muchísimo la política de salud internacional porque Hugo López-Gatell esté ahí. Más bien hay otra lectura, Pascal, que bueno, habrá seguramente analistas más capaces para esto, pero es el por qué de repente, al estilo del echeverrismo, tomamos a alguien polémico, a alguien que está estorbando tal vez, y lo mandan por otro lado, ¿no? Y la tercera lectura, como lo mencionabas tú, es qué tiene que ver también con este polémico nombramiento de Juan Ferrer. Básicamente dos personas terriblemente allegadas al expresidente López Obrador son enviados a misiones no diplomáticas, pero digamos de representación administrativa, a uno a la UNESCO y ahora a la Organización Ujú. Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, no? El quererles dar un nombramiento, el querer que continúen dentro de la nómina gubernamental por indicaciones de alguien, es algo muy curioso, ¿eh? Bueno, mira, me queda un minutito y medio en este bloque. Te pediré que te quedes con nosotros para seguir platicando, Claro. pero ¿qué imaginas? Digo, una cosa es lo que diga públicamente y otra cosa es lo que piense. ¿Qué imaginas que piensa Tedros Adhanom Ghebreyesus, el secretario general de bueno, el director general de la Organización Mundial de la Salud, pues con este nombramiento que hace México? Bueno, el doctor Tedros, ante todo, es un diplomático, Sí. entonces que seguramente no tiene mucha opinión al respecto, seguramente que lo va a tomar como lo que es un nombramiento, en todo caso, de una figura representativa y administrativa, pero a este punto no sabemos cuáles serían o serán las responsabilidades de Hugo López-Gatell en esta toma de Ujú. decisiones. Es posible que no sea mayor que tener un escritorio o que lo quieran mantener en alguna posición, pero todavía no lo sabemos, ¿no? Ujú. Bueno, déjame hacer una pausa breve, Javier, y regresamos para seguir platicando del tema. Claro que sí. Volvemos a seguir. Le agradezco mucho al doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, que me haya esperado para seguir hablando de la decisión de nombrar a Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, decisión que la presidenta precisó hoy en la mañana, la tomó ella. ¿Qué hace un embajador ante la OMS? ¿Cuál es su papel? ¿Participa en votaciones? Digamos, ¿es importante tener un embajador ante la OMS?
Básicamente sí, dado que México forma parte de este acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas. Solamente hay que recordar que una de las amenazas de Donald Trump fue ya no formar parte de el grupo de países que estaban en la Organización Mundial de la Salud, porque, básicamente porque no quería pagar. Pero volviendo a tu pregunta, es la representación de la posición y el criterio de México en salud ante este organismo, ¿no? Ahora, seguramente que puede participar en votaciones y que no estoy seguro que vayan a desarrollar política conjunta, pero tendrá la opinión del gobierno mexicano con base en esta política. Y por último, el Ujú. impulsar las políticas de salud del gobierno de México ante esta instancia internacional. Obviamente que no conocemos ni la capacidad que pueda tener Hugo López Gatell para ello, pero lo que sí sabemos es la gran cantidad de decisiones y declaraciones suyas que fueron tomadas con un sustento brutalmente ideológico, que no técnico necesariamente. Entonces, bueno, si ese es el caso, lo que veremos será reflejado el dogmatismo y toda la ideología de la 4T en materia de salud y de bienestar y de todas estas cosas de las que hablan ante este organismo internacional. Ahora, ¿él actúa por su cuenta o tiene un jefe? ¿Quién viene siendo su jefe? ¿El secretario de Salud, el canciller, la presidenta Sheinbaum? ¿Quién es su jefe? ¿Quién le dice, señor López Gatell, no sé cómo le llamen, pero respecto de este tema queremos que usted vote de esta manera? Es decir, o actúa muy libre él, o actuará muy libre como embajador. Creo que tiene un rango de libertad bastante amplia y que su reporte, por así decirlo, va directamente hacia la presidencia de la República. Ujú, Esa representación no está marcada a nivel de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es la encargada de la política interna de la salud en México. ujú. No sé si tiene algún vínculo con la Secretaría de Relaciones Exteriores o con la Cancillería, porque es otro tipo de manejo. Entonces, bueno, hasta donde tengo entendido, primero que nada, tiene todo su criterio para funcionar dentro de la organización, Ujú. reportándole a la presidenta de la República. ¿Cómo nos deja este par de nombramientos, el de Hugo López Gatell y Juan Ferrer, pues ante los principales especialistas del mundo que hablan de políticas de salud, digamos, las grandes publicaciones sobre el tema, los especialistas, los organismos no gubernamentales? ¿Cómo se muestra México ante ellos al hacer este nombramiento? Mira, primero que nada te respondo, ante el nombramiento de Hugo López Gatell, quienes tienen un conocimiento profundo sobre, vaya, las implicaciones de este hombre y lo que ocurrió con la pandemia y todo lo que ocurrió con la política de salud en México, seguramente que no van a entender cuál es el tema. Ahora, siempre surge la posibilidad de que algún gobierno tenga una representación terriblemente ideológica. Es el caso de lo que puede tener Cuba o lo que Ujú. pudieran tener otros países, cada quien con su punto de vista. Y entonces creo que lo tomarán de ese tamaño. Creo que la ineficacia, la ineficiencia y todo lo que se hizo mal, en este caso, bueno, pues va para a nivel internacional para el anecdotario. En el caso de Juan Ferrer, hay que recordar que se va ante la UNESCO, no ante una Sí. organización de salud, un poquito a lo mejor por esta disque experiencia que él tenía como arqueólogo o algo por el estilo, pero la realidad es que sí son dos nombramientos absolutamente inexplicables de dos personas que fueron fundamentalmente ineptos e ineficientes en su trabajo y que le marcaron un golpe brutal a la salud en México. Hay que recordar que Juan Ferrer estuvo a la cabeza de un fallido INSABI, que fue solamente una institución creada para hacerse de los recursos del Seguro Popular y que estuvo Ujú. completamente ligada a este gran problema que aún tenemos de desabasto de medicamentos. Y bueno, de Hugo López Gatell ya conversamos bastante sobre las fallas que tuvimos y que Ujú. costaron la vida de más de 600,000 personas. Javier, por último, me queda un minutito. Te pregunto, ¿este nombramiento es, pues de alguna manera, o tú lo interpretas como, pues un aval a lo que fue la política de salud durante la pandemia, a pesar de las diferencias públicas, no estoy aquí inventando nada, diferencias públicas que hubo entre el entonces gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, y la Secretaría de Salud de López Obrador?
Fíjate que no, qué bueno que lo preguntas porque lo veo como todo lo contrario, ¿eh? Primero que nada lo veo como una manera de mantener a alguien fuera a una gran distancia donde no pueda seguir interviniendo. No sabemos por qué, hay muchas historias ahí ocultas y secretas. Y la otra, bueno, es muy claro que tanto López Gatell como Juan Ferrer son personas muy allegadas al expresidente López Obrador. Y Ujú, bueno, para los que les gusta ese tipo de lectura, pues de dónde vino la sugerencia o la indicación ujú. de darle un puesto en donde pueda seguir él en una nómina gubernamental. Bueno, pues Javier, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Que estés muy bien. Un abrazo. Un abrazo, gracias. El doctor Javier Tello, analista en políticas de salud. Vamos